Bienvenidos cuarto básico, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es el lunes 28 de septiembre del año 2020 y en esta ocasión nos corresponde trabajar con el tercer desafío de la asignatura de lenguaje y comunicación. ¿Qué aprenderemos en esta clase? En esta clase vamos a identificar el problema o conflicto que enfrentan los personajes y cómo lo resuelven en un cuento. Y el segundo objetivo es la creación de un cuento, secuenciando sus elementos y utilizando los conectores adecuados. Y te preguntarás por qué es importante aprender estos objetivos. Los personajes de un cuento siempre presentan un problema en el desarrollo de la historia, el cual deben resolver en el desenlace de esta misma. Y como un contenido nuevo, vamos a aprender los conectores que nos sirven para crear un cuento. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Cuaderno de lenguaje, grafitos, lápices de colores y todas tus energías para poder aprender. Es muy importante que sepas que con esfuerzo y perseverancia podrás lograr tus metas. ¿Cómo lo haremos para poder desarrollar este objetivo? Primero vamos a leer un cuento, luego vamos a pensar, buscar es un problema. El problema en un cuento es el conflicto que se ven involucrados él o los personajes y que hace que el cuento tenga acción. ¿Dónde encontrar el problema? El problema generalmente lo encontramos en el desarrollo de la historia. Acá en el cuento de Caperucita Roja el problema de este cuento es que el lobo quiere comer a Caperucita. ¿Qué es la solución del problema? La solución del problema es una serie de acontecimientos que resuelven los conflictos de los personajes. ¿Dónde encontrar la solución? La solución la encontramos en el final o desenlace del cuento. Acá, en el cuento de Caperucita, la solución fue que el leñador fue en ayuda de la abuela de Caperucita y la rescató del lobo feroz. Es importante que sepas que en las partes de la narración encontramos el inicio. Como ya recuerdas el cuento de Caperucita Roja, el inicio de la historia fue que la madre envía a su hija a la casa de su abuela para enviar unas cosas para poder alimentarse, ya que la abuelita se encontraba enferma. En el desarrollo o nudo, Caperucita se va a enfrentar a un problema cuando va a visitar a su abuela y se da cuenta que hay un lobo que la quiere comer. En el desenlace final del cuento, el leñador llega a salvar a Caperucita y a la abuela del lobo feroz. ¿Te acuerdas del desafío pasado que vimos este cuento y que aprendimos a reconocer la información explícita e implícita? Recuerda que la información explícita es la que está escrita en el cuento y la implícita es aquella que debes inferir de acuerdo a las acciones que van ocurriendo en el cuento. También es importante que recuerdes que el primer desafío aprendimos el ambiente físico, que es el lugar y el espacio físico donde ocurre la historia, y el ambiente psicológico, que son las emociones de cada uno de los personajes. Vamos a aprender como contenido nuevo los conectores. ¿Qué son los conectores? Son palabras o expresiones que permiten señalar una relación entre dos oraciones o enunciados. Lo más probable es que tú ya los hayas ocupado, pero no te has dado cuenta. Acá podemos ver algunos ejemplos. Que esta razón, sin embargo, a pesar de él, inclusive, como es obvio, en primer lugar, luego, después, será, de repente, pero, como, sin pensarlo, a cabo, sin antes, desde ese día. Acá te presento los elementos que va a tener el cuento que tú vas a observar y escuchar ahora. El cuento se llama Los Visitantes. ¿Qué debes reconocer de este cuento? Porque los voy a ir presentando. El título, personajes, ambiente físico y psicológico, problema o conflicto, solución del problema o conflicto, información explícita e implícita, uso de conectores, estructura, inicio, desarrollo y desenlace o final. Acá está el cuento, Los Visitantes. Ya era la tercera noche que sucedía lo mismo. El señor Rupert sentía sonidos raros en la bodega abandonada, esa misma que estaba aledaña a la cocina de su casa. Sus ex vecinos la habían dejado deshecha, sin tablas en el suelo, pero en el fondo seguía el mismo escritorio de roble intacto. De repente, su bigote comenzó a vibrar. El color negro se tornó a un gris platinado y mientras corrían los segundos su corazón latía más apresurado. Entró a la bodega y vio cómo la perilla del escritorio giraba lentamente. Sin pensarlo, 2 veces se escondió detrás del único barril que podía esconder su majestuosa menudencia. Del cajón salieron unos pequeños seres que no se parecían a los mencionados en los cuentos de hadas, ni mucho menos a las leyendas del sur de su país. Tenían uñas alargadas, afiladas, el cabello era como la paja de las escobas y expulsaban un olor a carne descompuesta. Los visitantes, inesperados, sintieron rápidamente el aroma delicioso del agua dulce y carnoso lleno de grasita. El señor Rupert, consumido por el miedo, se fue consumiendo lentamente por una capa de invisibilidad y los ajos que estaban arriba de él se hacían polvo por el asqueroso aroma de las nuevas criaturas. Al cabo de un rato, los seres insatisfechos por no encontrar una nueva presa se marcharon sin antes aclarar que volverían en 3 días. El señor Rupert, petrificado,
Del susto esperó unos minutos. Miró el hacha al lado del escritorio y sin pensarlo 2 veces, ¡puf!, los destruyó. Desde ese día, no se han escuchado sonidos de la bodega ni del escritorio, aunque algunas personas aseguran que esos seres buscan otros muebles de roble para capturar sus seres. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar el título de este cuento. Los visitantes. Los personajes. Aquí los vemos, el señor Rupert y los visitantes. Ambiente físico lo podemos encontrar en el segundo y tercer párrafo. Conflicto o problema lo encontramos en el tercer párrafo. Solución del problema o conflicto lo encontramos en el cuarto párrafo. Información explícita e implícita lo encontramos en el segundo y tercer párrafo. Uso de conectores, aquí los podemos ver porque están marcaditos. Estructura, inicio, desarrollo, desenlace final. Acá en el primer párrafo está el inicio, el desarrollo está el segundo y tercer párrafo y en el final o desenlace está el cuarto y quinto párrafo. Puedes llegar donde quieras, así que ánimo para poder realizar este desafío. Propongo el siguiente desafío ahora sí. Crea tu propio cuento. Este cuento no debe tener más de una plana. Paso 1. Escoge un título para la creación del cuento y subraya de color rojo. Paso 2. Crea tus personajes con características físicas y psicológicas, subráyalo o encierra con color azul. Paso número 3. Describe el ambiente físico y psicológico donde ocurrirá la historia y subráyalo o enciérralo con color verde. Paso número 4. Crea un conflicto para los personajes. Subráyalo o enciérralo con color amarillo. Paso 5. Crea una solución para el problema. Subráyalo o enciérralo con color celeste. Paso 6. Detalla tu cuento con información explícita e implícita. Subráyalo o enciérralo con color naranjo. Paso número 7. Utiliza 4 conectores. Puedes ocupar más si es que lo quieres. Y aquí te presento los conectores que debes utilizar. Tercera, de repente, pero, cómo, sin pensarlo. Al cabo, sin antes, desde ese día, aunque. Subráyalos o encierra con color negro. Paso 8. Encierra el inicio, el desarrollo y desenlace del cuento con color café. ¿Cómo vamos a evaluar tu desafío? Vamos a evaluarlo con una rúbrica. Vamos a evaluar distintas dimensiones. Por ejemplo, el plazo de entrega, la retroalimentación del desafío, si respetaste las instrucciones o no del desafío, la creación del cuento, que te va a aparecer el problema, la solución del problema, la estructura del cuento, inicio, desarrollo y desenlace, la creación del cuento, ahí van los aspectos que vamos a evaluar y uso de conectores. Importante, revisa la rúbrica para ver qué se va a evaluar detalladamente, léela. Primera entrega va a estar el puntaje, el nivel de logro y la retroalimentación. Entonces tú me vas a entregar y yo te voy a retroalimentar el desafío. Aquí están los niveles de logro, nivel A, nivel B, nivel C. La segunda entrega, te entrego el puntaje, el nivel de logro y tu calificación definitiva. Entrega del desafío. Saca una fotografía de tu desafío y envíalo a tu profesora por el medio establecido. Ojo, la imagen tiene que estar muy clarita. Entrega del desafío es el día miércoles 30 de septiembre hasta el mediodía. Súper importante, si tienes antes el desafío, envíalo antes. Realiza tu bitácora en el cuaderno correspondiente y asiste a la clase de retroalimentación del desafío realizada el día viernes 2 de octubre por Instagram. Y, súper importante, ingresa a la biblioteca digital, donde podrás obtener material de apoyo para tu desafío de aprendizaje. Oye, espero que te vaya muy bien en el desafío. Te envío un abracito tremendo. Cualquier cosita nos avisas. Chao, que estés bien.